Buenos días, pues como ha apuntado Carlos, estamos aquí para presentar a Manuel Rico, que es un honor. Yo, aparte de estar sensibilizado con el tema, pues soy trabajador de residencias y tengo el honor de presentarlo, y además como que nos certifica todas las denuncias que llevamos desde el 2019, ya con mareas de residencias y otros colectivos. Pues nada, aquí os presento a Manuel Rico y muchas gracias. Y gracias a ustedes por estar aquí. Nada, gracias. Sí, bueno, en primer lugar, gracias por la presentación, gracias por esta presencia aquí. Comentaba al principio que bueno, el libro salió en el año 21 y bueno, al principio las manifestaciones que había de marea de residencias, de Pladigmare, bueno, pues lo que costó, ¿no? Recuerdo alguna manifestación que, bueno, que desde luego no había ni la mitad de la presencia que hay un sábado por la mañana aquí, o sea que gracias a la asociación La Tricolor, qué nombre más bonito, qué maravilla de nombre, y gracias a vosotros por estar aquí. Bueno, primero vamos a hacer la presentación. En la presentación van a ayudarme con un PDF que tiene la asociación, y cualquiera que esté interesado, que es el resumen de la presentación, que los organizadores lo tienen, y encantado de que se distribuya, porque yo en esto hago como el Opus, hago apostolado, quiero decir que, por lo tanto, para mí, cuanto más lejos llegue la palabra y se sepa la verdad, mejor, o sea que encantado si cualquiera quiere la presentación. Después de la presentación habrá turno de preguntas, que suele ser siempre una de las partes más interesantes, responder a las cuestiones que se puedan plantear, y si luego alguien quiere que le firme el libro, pues encantado, obviamente. Bueno, pasamos en el índice. Vais a ver, es la primera vez que lo hago, porque realmente hoy vamos a hacer casi como dos presentaciones en una, pero espero no alargarme demasiado, porque escuchar a alguien seguido más de media hora es bastante complicado, pero bueno, creo que merecía la pena. Digo dos presentaciones en una porque vamos a empezar analizando realmente qué ocurrió en las residencias, qué pasó en las residencias de Madrid, por qué esa hecatombe absoluta, y cómo está el tema judicialmente. Pero luego va a haber una segunda parte, o sea, eso es lo que ocurrió y que queremos que se haga justicia, obviamente, pero luego hay toda una parte que es cómo es el modelo residencial, que por un lado también afectó en lo que ocurrió, pero que eso sigue siendo lo que ocurre hoy, cómo están las residencias hoy y cómo van a seguir mañana, y cómo quieren los que se siga haciendo negocio con los cuidados que sigan durante mucho tiempo, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante porque están los dos elementos. Lo que ocurrió fue una barbaridad, queremos que se haga justicia, pero tenemos que pelear porque se cambie el modelo residencial ya, porque hay miles de personas en Madrid, cerca de 50.000, en la Comunidad de Madrid, cerca de 50.000 personas viviendo en residencias, en el conjunto de España en torno a 400.000, y por lo tanto merecen bueno, pues tener unos cuidados dignos, ¿no? Bueno, entonces, empezamos con esa primera parte de lo que ocurrió en Madrid, ¿no? Las causas de la tragedia. Yo a veces soy espero no ser aburrido, espero no ser la palabra, pero a veces tendemos a simplificar, los periodistas los primeros, y decir, no, la causa fue esta, A o B. Muchas veces la realidad en temas tan complejos como la pandemia, bueno, pues tiene muchas causas, no hay una sola causa que lo explique, ¿no? Y esto es el ejemplo de lo que ocurrió con las residencias. Yo suelo hablar de 3 o 4 grandes grupos de causas que explican lo que ocurrió. Hay una que es objetiva, que es el virus era un virus desconocido, era un virus, no había vacuna para él, era un virus que atacaba especialmente a las personas mayores, por lo tanto, eso está ahí. Es verdad que, digamos, que el enemigo era muy potente, ¿no? Luego, segundo, las residencias, yo pongo ahí que son lugares diseñados para contagiar, es la vida en una residencia
hay muchas personas con deterioro cognitivo. No se puede cambiar un pañal a la distancia de seguridad de la que nos hablaban, no se puede dar de comer a una persona a 2 metros de distancia. En las residencias, la mayor parte del tiempo los residentes están en el comedor, o si es una residencia un poco mejor, pues en alguna actividad, y bueno, por lo tanto, digamos que también están en grupo, hay muchos espacios comunes, y por lo tanto, eso también favorecía la transmisión del virus, junto a otros elementos que vamos a ver, como habitaciones dobles, pero eso lo veremos más adelante, porque está muy conectado al modelo de negocio. Luego, los déficits, segundo gran grupo, los déficits estructurales previos. El más obvio, y aquí hay personas, bueno, aquí en casi todos los encuentros que hacemos hay siempre gente de la sanidad pública, que es muy importante también el trabajo que hacen, pero la atención primaria llevaba años de deterioro, de recortes en lugares como la Comunidad de Madrid. Los residentes están casi de facto excluidos de la atención primaria, pero no por culpa de las personas que trabajan en atención primaria, sino por esa falta de medios. Entonces pasas a vivir a la residencia y es como que la atención primaria se olvida de ti, ¿no? Bueno, luego pasamos, hay un tercer grupo de causas que son las responsabilidades de las empresas. Esto también lo desarrollaremos más en esa segunda parte, pero la falta de personal, la precariedad laboral o el tamaño de los centros también influyó en la catástrofe. ¿Por qué la falta de personal? Lo vamos a ver, pero lo que más influye en el cuidado de las personas que están en residencias es el número de gerocultoras que hay. Y digo gerocultoras porque el 90% son mujeres, ¿no? Y bueno, pues obviamente eso influye en el día a día, desde el número de caídas, si hay poca gente que no pueden estar atentos o cuidarlos como merecen, bueno, pues, a que alguien hable con ellos y no estén 12 horas delante de un televisor, en fin, a lo que es la vida diaria de las personas que viven en residencias, ¿no? Ausencia de planes de contingencia y de equipos de protección, aunque estos eran obligaciones de las empresas, en muchos casos no existían. Y luego, recordaréis que cuando empieza la pandemia se ordena, bueno, a la semana del estado de alarma se ordena sectorizar, es decir, crear dentro de las residencias como 3 o 4 espacios para agrupar a las personas que tenían el virus o sobre todo síntomas compatibles, porque en aquel momento en las residencias no había test de COVID, por lo tanto era muy difícil saber realmente si alguien tenía el COVID, los que no lo tenían, bueno, eso ahí, no en todas las residencias, pero en muchas sí que se produjo un pequeño caos organizativo al sectorizar. Y el tercer gran grupo de causas es la responsabilidad política, ¿no? En este caso del gobierno Ayuso. Yo siempre digo, y esto para mí es muy importante, que hay que investigar lo que ocurrió en cualquier lugar de España, obviamente. En España, en el conjunto de España, fallecieron más de 11.000 personas en marzo y abril sin ser trasladados a un hospital, fallecieron más de 20.000 en total, pero la violación grave de derechos humanos se produce obviamente con los que no son trasladados a un hospital y no reciben una atención médica en las residencias porque es imposible, y por lo tanto hay que investigar el último caso del último pueblo de España, pero en Madrid se produjeron una serie de circunstancias que lo convirtieron en la hecatombe vivida en las residencias. Y dentro de ese cúmulo de circunstancias, las responsabilidades políticas y la actuación del gobierno Ayuso tiene un papel muy determinante. El gobierno de la Comunidad de Madrid tenía 4 vías para ayudar a un residente que caía enfermo. Son las 4 vías que vamos a ver ahora, y no utilizó ninguna de ellas. Y ese cúmulo, el no utilizar ninguna de esas 4 vías, es lo que terminó afectando a muchos residentes que o bien se podrían haber salvado de haber sido trasladados a un hospital, o habrían tenido una muerte con unos cuidados paliativos más dignos en la propia residencia, ¿no? Es esa combinación de factores, aunque nos hemos centrado muchas veces en el protocolo, pero es importante entender que estos 4 factores, ¿no? Vamos a la siguiente, ya vamos ahora a desgranar esos 4 factores. El primero es que no se medicalizó la residencia, no se medicalizaron las residencias. Esto fue lo que anunció el Gobierno de Madrid que iba a hacer y que a priori tendría lógica, que es, bueno, es verdad que muchos residentes, por sus circunstancias, problemas de movilidad, etcétera, bueno, a veces es
o sea, sería mejor atenderlos en la propia residencia que trasladarlos al hospital. Pero, bueno, el gobierno anunció el 12 de marzo del 2020 que se iban a medicalizar las residencias. 5 días más tarde, Ayuso, en unas declaraciones públicas, dijo que ya estaban todas medicalizadas, que demuestra una gran ignorancia, porque obviamente en 5 días no puedes medicalizar 475 residencias que había en Madrid en aquel momento. ¿Y qué es lo que ocurrió de verdad? Que no se medicalizó ninguna. Es verdad que el gobierno, y en la Asamblea de Madrid, ha dicho que se llegaron a medicalizar 222, pues bueno, como tenemos datos oficiales del propio gobierno de Madrid, esto es mentira, ¿vale? ¿Por qué? Porque medicalizar una residencia, que también juegan con las palabras, está claramente establecido por dos autos, dos resoluciones del propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y medicalizar una residencia es lo que ocurrió, además esto es literal de uno de los autos, lo que hicieron con IFEMA, llevar allí personal médico y enfermeras, tener el material sanitario necesario y convertirlo en un espacio que sea equivalente al que pudiera ser un hospital o IFEMA, insisto, un hospital de campaña, ¿no? Bueno, entonces esto no se hizo, pero lo más grave es que no se hizo cuando se pudo hacer, porque uno puede decir, hombre, claro, ¿cómo medicaliza las residencias? Para empezar, has dicho médicos y enfermeras, ¿de dónde los sacas? Bueno, pues los sacas de que se cerraron atención primaria, los servicios de urgencia de atención primaria, y por lo tanto la Comunidad de Madrid tuvo a su disposición en torno a 1.800 médicos y enfermeras en marzo y abril de 2020. ¿Y qué hizo con esos 1.800 médicos y enfermeras? Pues ahí está en la diapositiva. 1.421 los envió al hospital de campaña del IFEMA. 351 a hoteles medicalizados, que era para gente que salía de IFEMA con síntomas ultraleves. Y a las 475 residencias, donde había 48.000 personas residiendo, sabían que miles enfermos, había días que morían 200, 300 personas, envió 54. ¿Vale? Estos son todos datos, siempre son datos oficiales del Gobierno de Madrid, salvo que diga lo contrario, y esto, aunque es menos llamativo que el protocolo, porque tú ves ahí en el protocolo negro sobre blanco la discriminación, pero esto es más salvaje todavía, porque tenían los médicos, los pudieron enviar a las residencias, pudieron medicalizar y no lo hicieron, ¿vale? Los mandaron a IFEMA, que es un hospital que utilizaron, lo bautizaron como Hospital Milagro, lo utilizaron de forma propagandística, y donde no llevaron residentes, que lo vamos a ver ahora. Por lo tanto, primera responsabilidad, no medicalizar las residencias. Pasamos a la siguiente, que es el protocolo de la muerte, el protocolo de la vergüenza. Es probablemente lo que conocéis más, porque es de lo que hemos hablado más. Este protocolo se aprueba el 18 de marzo. Al principio, cuando lo publicamos en Infolibre en mayo de ese año, Ayuso en la Asamblea miente diciendo que es un borrador. Bueno, volvemos a lo mismo, hay que ser muy ignorante o tener muchas ganas de mentir para decir que un documento que está firmado por el director de Coordinación Sociosanitaria, firmado digitalmente, es un borrador. Pues bueno, se aprobó el 18 de marzo, hubo 4 versiones, la primera el 18 de marzo, luego 20, 24 y 25 de marzo, y lo que decía básicamente es que no se derivase a los hospitales públicos a las personas que tuviesen un determinado nivel de deterioro cognitivo o problemas de movilidad. Para entendernos, que fuesen en silla de ruedas, por ejemplo, también entraban dentro del protocolo. Hubo alguna residencia de Madrid que hizo algún estudio de a cuánta gente afectaba de sus residentes, para que nos hagamos una idea del perfil del residente en Madrid, y en ese sentido en toda España es muy similar, ¿no? Y esa residencia, que es una residencia pública, calculó que el 80% de las personas que vivían en la residencia quedaban afectadas por el protocolo, entraban dentro de los criterios de no derivación del protocolo, o sea, la inmensa mayoría, ¿no? El protocolo se aprobó y se ejecutó, porque si se hubiese aprobado pero luego no se hubiese llevado a cabo, bueno, pues habría sido tremendo que alguien escriba algo así, que alguien utilice esos criterios claramente discriminatorios, pero claro, lo tremendo es que efectivamente se aplicó con una eficacia, si se me permite el entrecomillado y la ironía, tremenda, como la administración no suele ser tan eficaz habitualmente, y el resultado es que 7.291 personas en marzo y abril del 2020 fallecieron en residencias de la Comunidad de Madrid sin ser trasladadas a un hospital.
pasamos a la tercera vía, que se podía haber utilizado, la he mencionado ya, que es el IFEMA. El hospital de campaña de IFEMA estuvo abierto 6 semanas, entre marzo y el 30 de abril. Ayuso, ahora no recuerdo si lo visitó 2 o 3 veces, en aquella época no visitó ninguna residencia. El gobierno montó toda una campaña de propaganda en torno al hospital de campaña, que todos los días llamaban líderes internacionales de medio mundo para ver cómo había sido el milagro de montarlo en 5 días. Y yo, sobre el milagro de montarlo en 5 días, no me pronuncio porque no tengo conocimiento sobre eso. Lo que sí sé es que al hospital del IFEMA fueron 23 residentes con síntomas leves de 2 residencias, en el tiempo que estuvo abierto. Y que en ese tiempo, en esas 6 semanas específicas, murieron 5.795 personas en residencias sin ser trasladadas a un hospital. Por lo tanto, la Comunidad de Madrid tenía los médicos y enfermeras, podía haberlos enviado a las residencias, las habría medicalizado, decidió que no, que los enviaba a IFEMA, y una vez que estaban en IFEMA, decidió que ahí no enviaba a los residentes que lo necesitaban y que estaban gravemente enfermos, sino a otro tipo de perfiles que también, lo mismo, que tuviesen capacidad de moverse, etcétera. Yo me pregunto, si creas un hospital de campaña, será para atender a las personas que más lo necesitan, ¿no? Yo imagino, si en una guerra se crea un hospital de campaña, será para atender a las personas que vienen heridos del frente, no a los que tienen una taquicardia en la retaguardia. Bueno, pues más o menos eso es lo que ocurrió. A las personas que sabían que estaban muriendo cientos al día en las residencias, esas no se atendió a ninguna en IFEMA. Y la cuarta opción que tuvo el Gobierno de Madrid para atender a los residentes fueron los hospitales privados. En una decisión correcta, que se adopta también a principios, el 12 de marzo, la Comunidad de Madrid decide que un mando único, bajo la Consejería de Sanidad, de forma que todos los hospitales, tanto los públicos como privados, iban a funcionar como un solo hospital, los 34 públicos y 68 privados, lo cual es una decisión muy sensata en una situación como la que estábamos bueno, pues estado de alarma, en fin, todos la conocéis, pero, bueno, aunque de nuevo el Gobierno de Madrid presumió de ello, ahí hay unas declaraciones de Ayuso en la Asamblea del 29 de abril de aquel año, funcionamos como un solo hospital, esta decisión ha salvado muchas vidas. Es probable que salvase vidas, pero desde luego lo que no salvó vidas es de las personas que vivían en las residencias. ¿Por qué? Porque ni un solo residente, salvo que tuviera seguro privado, fue derivado a un hospital privado. Es decir, estaban bajo las órdenes de la Consejería de Sanidad. Todos los días había 2 reuniones entre los altos cargos de la Consejería de Sanidad y representantes de los hospitales privados, donde ellos decían, pues tenemos tantas camas que podemos ofrecer. La Consejería de Sanidad decidía a quién enviaba allí y a quién no, pero ni un solo residente, salvo que tuviese seguro privado, fue llevado a los hospitales privados bajo ese mando único. Que esto introduce otro elemento de discriminación, obviamente, entre quien tiene un seguro privado y quien no. En resumen, respecto a la responsabilidad del Gobierno Ayuso, y esto para mí es fundamental, desde el punto de vista del residente enfermo, a él le habría dado igual cuál de estas 4 vías se hubiese utilizado. Yo estoy en una residencia, estoy enfermo, a mí me da igual que medicalicen la residencia y por lo tanto que me ayuden, y si la enfermedad lleva, en fin, quiero decir, cursa de una forma que no se puede parar, tener unos cuidados dignos en los últimos días de vida, que me hubiesen atendido en la residencia, que me hubiesen llevado al hospital público que me corresponde, que cada residencia en eso es como cualquiera de nosotros, porque las residencias son los domicilios de quienes allí viven, tienen un hospital público de referencia, es solo para el protocolo, que me hubiesen llevado a un hospital privado o que me hubiesen llevado al hospital de campaña de IFEMA. El hecho de que no hiciesen ninguna de esas 4 cosas, eso es lo que para mí es la barbaridad que afectó a esas 7.291 personas, que habiendo medios para hacerlo, no se hiciese, ¿no? Vale, vamos a la siguiente, que es, bueno, esto es lo que ocurrió, insisto, son siempre datos oficiales de la Comunidad de Madrid, y una
bueno, una pregunta y algo lógico que siempre sale, estamos casi a 5 años del comienzo, bueno, del comienzo de la pandemia en China, realmente ya sí, pero en marzo se cumplen 5 años del estado de alarma, ¿no? Que es tremendo cómo pasa el tiempo, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ya que ha ocurrido esto, ¿se ha hecho justicia al menos, ¿no? Bueno, la respuesta es que de momento la justicia está ciega, pero no en el sentido de imparcial, que es lo que se supone que debe ser la justicia, sino ciega de no querer ver, ¿no? Y no ha querido ver en estos 5 años. Básicamente, los familiares, hay más querellas, pero de hecho, bueno, antes de la charla he podido estar hablando un momento con una persona que presentó una iniciativa por su cuenta, pero muchos familiares se agruparon, bien en Pladigmare, que presentó denuncias ante la Fiscalía, o bien en Marea de Residencias, que presentó más de 300 querellas de familiares bueno, en aquel momento, básicamente estamos hablando del año 2020, por homicidio u omisión del deber de socorro, entre otros delitos, ¿no? Prácticamente, bueno, a ver, la inmensa mayoría de esas querellas están ya archivadas. De hecho, hay en torno a 70, 80 que están ya en el Tribunal Constitucional, porque los familiares, digamos, que fueron agotando todos los recursos y han presentado un recurso de amparo ante el Constitucional, y eso está pendiente de resolver. Hay probablemente en torno a 40, 50 todavía que están en instrucción, es decir, el juzgado todavía no ha decidido sobre la causa, con temas alucinantes, como algún juzgado donde llevan 2 o 3 años esperando a un informe del médico forense. Ahí está la cosa, pero básicamente todo se está archivando con un argumento, que es que no se puede. Habitualmente los juzgados esperan a que el médico forense se pronuncie. El médico forense siempre dice que no se puede establecer lo que se llama una relación de causalidad entre lo que ocurrió en la residencia y el fallecimiento de esa persona, es decir, que no se puede establecer que por la atención que recibió o no recibió se produjese su muerte, porque son personas mayores que tienen diversas enfermedades, etcétera, etcétera, y por lo tanto con eso el juzgado archiva, y luego este archivo lo suele confirmar la audiencia provincial. En estos procedimientos que se iniciaron en el 2020, nunca, hay ahora una excepción que está todavía en marcha, que yo sepa, pero no se han investigado a los aforados, es decir, no se ha investigado a Ayuso ni al consejero de Sanidad u otros consejeros contra quien se presentó las querellas. Sí iban en las querellas iniciales, pero los tribunales dijeron desde el principio que no se, otra vez en términos jurídicos, que no se individualizaban sus conductas, es decir, que no se decía claramente cómo la conducta del consejero de Sanidad podía haber afectado al fallecimiento de esa persona concreta, de ese familiar concreto, y por lo tanto digamos que los excluyeron de la investigación, diciendo que si aparecían pruebas, pues que se investigase, pero que de momento no. Bueno, esto tiene el tema de la causalidad tiene una lógica jurídica. Es verdad que para demostrar un homicidio hay que demostrar que si yo empujo a este señor y fallece, es a causa de que se dio un golpe por mi empujón y no que fallezca dentro de 2 semanas porque tenía problemas cardíacos previos. Eso es la relación de causalidad, pero bueno, yo creo que, o sea, lo que es innegable es que se ha hecho una investigación mínima la mayor parte de los casos, mínima, que la Fiscalía en estas querellas ha estado mirando para otro lado la mayor parte del tiempo, y que por lo tanto, bueno, ha habido incluso comunicados, informes de Amnistía Internacional denunciando las absolutas deficiencias de la investigación de estas querellas en Madrid, también en Cataluña. Lo que ocurrió en Cataluña también es, en todos los sentidos, de traca, y en las 2 Castillas, pero Madrid y Cataluña muy, muy especialmente. Y también la pasividad de la Fiscalía en Cataluña ha sido muy similar a la de aquí. Y luego la segunda vía, podemos pasar a la segunda vía, ya está, es la denuncia colectiva, que a lo mejor habéis oído hablar porque la semana pasada salieron noticias de que estaban llamando a declarar a familiares. Entonces esto es una denuncia colectiva que se presentó el 10 de octubre del año pasado. El planteamiento de esta denuncia, que se presenta ante Fiscalía por parte de 109, hay 109 denunciantes,
que tenían a 115 familiares, porque en 6 casos fallecieron padre y madre del denunciante en la residencia. Entonces el planteamiento, un poco a la vista de todo lo que habían ido decidiendo los tribunales, es, bueno, hay otro artículo en el Código Penal, que es el artículo 511, que lo que sanciona el delito es si se produce una denegación discriminatoria de un servicio público. Por ejemplo, bueno, que la sanidad es una prestación pública, no tiene duda, con independencia de que se preste por una entidad pública o privada, pero que es una prestación pública, no hay duda. Entonces, si a una persona le niegan por motivos discriminatorios esa prestación pública, sería ese delito, contemplado en el artículo 511 del Código Penal. Entonces, aquí, digamos, no hace falta demostrar esa relación de causalidad. No importa que luego esa persona falleciese o no falleciese, el delito es haberla discriminado. Por lo tanto, debería ser más fácil de demostrar si hubiese algún interés en hacer una investigación seria de verdad. La Fiscalía se presentó ante la Fiscalía Superior, porque entendían que era la fiscal superior, Almudena Lastra, quien debía bueno, pues que era la competente para la investigación. Ella entendió que no, que era incompetente, entendió que no después de un mes, tardó un mes en darse cuenta de que era incompetente para este tema, y lo que hizo es enviarlo. Madrid, desde el punto de vista de las fiscalías, está dividido en 4 áreas, ¿no? La Fiscalía Provincial, pero luego hay fiscalías específicas en Alcalá de Henares, en Getafe y en Móstoles Fuenlabrada. Entonces, lo envió a estas 4 fiscalías, digamos que dividió la denuncia colectiva, y cada una de estas fiscalías ha abierto una diligencia por cada uno de los 109 denunciantes, con lo cual digamos que hay 109 diligencias abiertas, y dentro de ese contexto es donde se han empezado a llamar a familiares, a denunciantes, para, bueno, pues para empezar, para que declaren, cosa que no está mal. Aquí hay un problema que es la posibilidad de la prescripción. Tanto este delito, el 511, como realmente el del homicidio de las querellas iniciales, pero bueno, esas como se presentaron en su momento, ahí no hay problema, pero esta denuncia prescribe a los 5 años. Entonces, dependiendo del familiar, pues del día que falleciese el familiar, pues la prescripción pues puede ser el 15 de marzo, el 23 de marzo, el 9 de abril, pero entre marzo y abril prescribirían. Por lo tanto, bueno, los denunciantes desde el primer momento, en la denuncia, de hecho, es una denuncia de 170 páginas en la que aportan decenas de documentos de prueba para demostrar lo que dicen, también se advierte a la Fiscalía, mire, tienen el deber de evitar que prescriba si consideran que hay delito. Bueno, yo lo que puedo decir por el contacto con los denunciantes en este tema, y que además, bueno, han estado en contacto conmigo, he ayudado todo lo que he podido, es que la Fiscalía está teniendo otra actitud para empezar, una actitud que es la que corresponde de mayor empatía y humanidad al escucharles, pero bueno, eso es lo que se supone que tienen que hacer. Quiero decir, lo extraño y lo inaceptable es lo que ocurrió durante años con las otras denuncias. Aquí están actuando correctamente en ese sentido de escuchar a los denunciantes y de mostrar cierta empatía, pero bueno, lo importante ahora, aparte de eso, es qué deciden, ¿eh? Lo que pueden decidir es o enviar las denuncias a los juzgados para que los juzgados abran investigación, o considerar que no hay delito y archivar, y luego está la segunda parte, si envían a los juzgados, que se produzcan, que los juzgados abran las investigaciones. Pero bueno, esto es como está el tema. Tengo que añadir una última cosa sobre esta denuncia, que es, claramente, al leer la denuncia se ve que está planteada para, si hay que llegar a Europa, llegaremos a Europa, porque en la parte final de la denuncia claramente hablan del derecho a la verdad, que es un derecho, no voy a entrar en eso, prometí intentar no aburriros demasiado, y eso sí que no me lo perdonaríais un sábado por la mañana, pero es un tema de jurisprudencia que en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sí que está ya más desarrollado que aquí, o sea que desde el principio están indicando claramente, mira, queremos que se haga justicia en España, pero si no, desde el minuto 1 esto está planteado para llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o otras instancias que puedan ser competentes. Bueno, y esto es, digamos que, la primera parte de la presentación, que es
qué ocurrió en la Comunidad de Madrid, cuáles son las causas y cómo está la situación también en el ámbito jurídico. Y ahora voy a empezar lo que digamos que sería la segunda parte de la presentación, que es cómo es nuestro modelo de residencias, qué hay de eso que he escuchado, de que se hace negocio con las personas, con el cuidado de las personas mayores, y que, no obstante, como habéis visto, está conectado también con lo que ocurrió, porque de esos 4 grandes grupos que hablábamos al principio, el segundo era la responsabilidad, el tercero, de las empresas, la situación de las empresas, la precariedad laboral, etc. Es muy importante entender el modelo de residencias que tenemos para entender lo que pasó, pero también para saber cómo están cuidados las personas mayores que están hoy en las residencias. Y para mí esto es fundamental, porque yo creo que obviamente hay que pelear porque se haga justicia, pero tenemos que pelear, y pelear en el sentido de, pues eso, del apostolado, de hablar de este tema, de las personas que viven hoy en las residencias y que merecen unos cuidados mejores, ¿no? Entonces, bueno, empiezo ahí con una nota, bueno, casi un poco histórica para situar en el contexto. Desde el siglo XIX hasta finales del franquismo, la Iglesia tuvo casi el monopolio de lo que entonces se llamaban asilos, ¿no? Como la mayoría de los que estamos aquí tenemos una edad, ya recordaremos ese término. Partían de un concepto de beneficencia, ¿no? Y bueno, la Iglesia sigue teniendo un papel, hoy aquí sí que no voy a entrar en eso, luego si en las preguntas hay algún interés podemos hablarlo, pero la Iglesia sigue teniendo, si la Iglesia operase con una marca única, pues Domus Vi, Orpea, sería la principal empresa de España de residencias. Tienen el 10% de las camas, de las plazas de residencias de toda España. Menos en Madrid, porque aquí hay una concentración muy grande de grandes grupos empresariales, pero bueno, en el conjunto de España sería en torno al 10%. Pero no operan como marca única, es decir, tienen decenas de asociaciones, hay congregaciones de monjas, hay una que es la más potente sin duda, que son las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, que tienen más de 100 residencias en España, y que funcionan con ese concepto de beneficencia, ¿no? Que yo creo que es inaceptable en un estado como el nuestro, en un estado bueno, social, se supone, porque bueno, el Estado tendría que garantizarle a todo el mundo unos cuidados dignos y no dependiendo de ese concepto de beneficencia propio del siglo XIX y no propio del siglo XXI y de un estado del bienestar. Pero bueno, ahí, insisto, lo dejo ahí como elemento histórico. En 1988, o sea, antes de ayer, ¿vale? Casi, los ingresos de dinero público del sector geriátrico privado eran insignificantes. Es ahí, en el 88, espero que no esté escuchando, que no vea esto por YouTube Felipe González, para que no nos acuse de nada, pero sí, en el 88 empieza el proceso de traspaso de fondos públicos a entidades privadas. Eso se hace a través de 3 vías, básicamente. La concertación de plazas, la concertación es como en los colegios, realmente, es la administración le dice a una residencia, mira, quiero 20 plazas en la residencia que gestionas, una entidad privada. Entonces, bueno, pues llegan a un acuerdo sobre el precio que van a pagar y luego cuando la administración tiene, pues imagínate, Manuel Rico tiene derecho a una residencia, bueno, pues yo tengo una plaza concertada, reservada para mí en la residencia X, pues para allá va Manuel Rico, ¿no? Eso es una de las vías, la concertación de plazas, que fue la primera que se inició en el año 89. Luego, en el año 93, empieza, en Madrid precisamente, lo que se llama la gestión indirecta, que eso es, básicamente, la administración le entrega la gestión de todo el centro a una empresa privada. Pues sale a concurso y la adjudicación es, pues tú vas a gestionar durante 4 años, 3 años la residencia y yo a cambio te pago X dinero cada año. Y por lo tanto, también, cuando yo tenga a alguien que tiene derecho a ir a esa residencia, te lo envío para allí. Y el último, que nace en el 2006 con la ley de dependencia, que es el cheque residencia, que luego también, no voy a profundizar demasiado para no desviarme, pero que si queréis en las preguntas también lo podemos tocar. Este es el favorito de las empresas, es el que prefieren.
que es el siguiente. En la ley de dependencia estaba bien pensado, pero muchas veces en España cosas que en la ley están muy bien pensadas, luego no sé cómo se consigue, pero termina beneficiando siempre a los mismos. Entonces, esto era, bueno, si la administración no tiene plazas públicas, es decir, plazas concertadas, o en una residencia de gestión pública, o en una residencia de gestión indirecta, y hay una persona que lo necesita, pero no puedo enviarlo a ningún sitio, le voy a dar, dependiendo de sus ingresos, hasta un máximo, ahora está en torno a 700 euros, para que con ese cheque vaya a una residencia y le ayude como a complementar, a pagar esa plaza, mientras le encontramos una plaza pública, ¿vale? Claro, esto para las empresas es maravilloso porque tienen el control absoluto, porque si no te quieren, dice Manuel Rico aquí, ni chiflaos, digo que no hay plazas y ya está, ¿no? Pero yo lo considero especialmente injusto, creo que desde los partidos de izquierda no se le está dando la importancia que tiene, porque introduce un factor de discriminación económica muy potente, porque si yo tengo una pensión no contributiva, que hay muchas, sobre todo mujeres que tienen pensiones no contributivas, porque bueno, pues no cotizaron en aquellos años, ¿no? Que ahora están en edad de jubilación, y yo tengo una pensión no contributiva, tengo una pensión mínima y me dan 700 euros, en la mayor parte de las residencias yo con eso no pago la plaza. Pero si tengo una buena pensión, con los 700 euros puede ayudarme, ¿no? Entonces, tiene ese elemento también de discriminación bueno, económica que yo creo que habría que valorar. Bueno, y luego está el proceso de mercantilización que se aceleró mucho en las últimas décadas, también con la caída de las cajas de ahorros. ¿Por qué? Porque las cajas de ahorros antes, hace 20, 25, 30 años, eran los principales dueños de grupos de residencias, eran parte de la obra social que consideraban que tenían que hacer. Bueno, pues uno de los efectos colaterales de la caída de las cajas de ahorros y del latrocinio que se produjo ahí fue que una de las primeras cosas que hicieron las cajas de ahorros, en parte obligados, es vender los grupos que tenían de residencias y se lo vendieron todo a grandes empresas controladas por fondos de inversión. Vale, vamos a la siguiente. Entonces, algunos datos, sin entrar en demasiados, pero para que entendamos cómo está el sector. El sector está prácticamente, si podemos hablar de privatización casi total, porque el 89% de las residencias son de gestión privada, gestión. A veces los interesados en manipular y en confundir dan el dato de la titularidad. La titularidad es quién es el dueño de una residencia, pero conectando con lo que acabamos de explicar de la gestión indirecta, la Comunidad de Madrid, pues, de hecho, tiene 18 residencias que ella es la titular, pero que tienen gestión indirecta, la gestión está completamente privatizada. Obviamente, para mí lo importante es la gestión, porque es quien lleva la residencia. A nadie se le ocurre decir que las estrellas Michelin se reparten dependiendo de quién sea el dueño del inmueble, depende de quién esté en los fogones y en la cocina, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Bueno, pues gestión privada, 89% de las residencias de toda España. En la Comunidad de Madrid o Cataluña estamos en el 94% de gestión privada de las residencias, o sea, una privatización casi total. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenéis, esto es datos de hace un par de meses que volví a actualizar, los 11 grandes grupos y su principal accionista. Bueno, como veréis, el principal grupo en España es DomusVi, está controlado por un fondo. Luego hablaré de esas dos palabrejas en inglés, private equity, capital privado, porque es el tipo de fondos que invierten en residencias. Orpea es el segundo. Orpea ahora está en manos del Estado francés porque lo asumió en el 2023, tuvo que rescatarlo porque lo llevaron a la bancarrota, estaba controlado por un fondo de pensiones canadiense. En Madrid, Orpea es el grupo mayoritario. En el conjunto de España es DomusVi, pero en Madrid el hegemónico es Orpea. Bueno, ahí tenéis, no voy a perder, y además, como he dicho, cualquier persona que esté interesada en esta presentación, que se ponga en contacto con los organizadores, que encantados de pasarle el PDF. Básicamente hay muchos fondos de inversión, algún multimillonario, Modesto Álvarez, que controla Vallesol y que tiene una aseguradora, Florentino Pérez, que me perdonen los madridistas, yo soy de la Leti a tope, con lo cual no tengo
mayor problema en profundizar en este tema. Bueno, ahí están los 11 principales grupos. Estos 11 grupos controlan en la actualidad más de 75.000 plazas en el conjunto de España. Estamos por encima claramente ya del 20%. Vale, vamos a la siguiente. Para mí, uno de los mayores problemas son los fondos. Otra de las cosas en las que insisto, a riesgo de que se me considere o pesado o el señor matices, pero no todas las empresas son iguales. Hay residencias donde las personas mayores están bien cuidadas. Suele coincidir con residencias pequeñas que no pertenecen a grandes cadenas. Bueno, la Comunidad de Madrid es especial porque hay, bueno, ya es casi todo una conurbación, ¿no? Pero en Extremadura, en Castilla y León, hay mucha residencia en pueblecitos pequeños. Bueno, aquí hay alguna más así de ese estilo en la sierra, pero estamos hablando de más de 5.200 residencias en el conjunto de España. Es fácil de entender que las habrá maravillosas, buenas, regulares y malas. ¿Cuál es mi problema con las residencias en manos de los fondos? Que, por definición, por la estructura que tienen los fondos, que es lo que voy a intentar explicar brevemente ahora, no pueden funcionar bien, ¿vale? No pueden estar bien cuidados. ¿Por qué? El tipo de fondos que entran en las residencias, entran de todo básicamente, pero la mayoría son lo que se llama fondos de private equity, de capital privado. Estos fondos tienen, por el contrato con los inversores, con quien les pone el dinero, ellos tienen que vender en un plazo de entre 5 y 7 años. O sea, ellos entran en un negocio, puede ser, cuando empleo aquí el término negocio, entenderéis que yo no considero que esto deba ser un negocio, pero estoy utilizando su terminología, ¿no? Entran, pues, analizan el mercado y dicen, pues mira, en España en este momento, donde vamos a sacar más rentabilidad es en residencias, en supermercados y en residencias de estudiantes, que es un sitio donde están entrando a tope, o universidades privadas. Reciben el dinero de los inversores y por contrato con los inversores, en un plazo entre 5 y 7 años, tienen que vender otra vez, ¿vale? Y la plusvalía para el inversor, donde gana dinero, es en la venta, ¿vale? Entonces es alguien que no monta una residencia para, bueno, pues tener una actividad legítima y que a lo mejor quiere que hereden sus hijos, pues porque tiene esa vocación social y que es absolutamente legítimo, sino que entran en una actividad con el objetivo desde el día 1 de vender y de dar el mayor pelotazo posible y de ganar el máximo dinero posible durante el tiempo que están ahí. Pero esto no es que lo diga un periodista chiflao rojo, es que si uno va a sus webs, obviamente presumen de ello las operaciones que les salen bien. En las webs de los fondos de private equity no hablan de las ratios de personal de las residencias, hablan de las ratios de el retorno de la inversión, ratios económicas y financieras, que son las que le interesan, y efectivamente que lo dicen ellos, ¿no? Bueno, entonces, las residencias son para este tipo de fondos especialmente atractivas por dos motivos, ¿no? Y es, dos motivos que vuelvo a una cosa que dije antes, positivos en principio, pero que a veces, o muchas veces, los que solo quieren hacer negocio y lucrarse, pues, tienen la capacidad brutal de transformarlo en algo bueno para ellos, ¿no? Los dos elementos positivos, la ley de dependencia del 2006, que fue muy buena, aunque tuvo un gran problema, que es que nació coja económicamente, pero reconoció la dependencia como un elemento clave del estado de bienestar, garantiza financiación pública, garantiza dinero público. Por lo tanto, desde el punto de vista de ese fondo, ahí hay dinero, ¿vale? Lo cual, que debería haber mucho más para los buenos cuidados, bien, pero para ellos hay dinero. Y segundo, tienen la clientela asegurada. ¿Por qué? Porque España, por fortuna, otro elemento positivo, es uno de los países con mayor esperanza de vida, y obviamente en los últimos años de nuestras vidas vamos a necesitar más sanidad y más residencias. Por eso esta lógica la aplican también a la sanidad privada, y por eso los fondos entran cada vez más a saco en la sanidad privada, porque la lógica es la misma. Como hay administraciones dispuestas a meter dinero público en la sanidad privada y hay clientela garantizada, pues es atractivo desde nuestro punto de vista. Luego hay un tercer elemento más financiero que está ahí apuntado, que es por el tipo de operaciones que hacen. Compran con operaciones de deuda muy potentes,
les interesan especialmente sectores que tienen mucho flujo de caja, que entre el dinero todos los meses. O todos los días. Los supermercados son un ejemplo perfecto, ¿no? Hay un flujo de caja muy potente, las residencias también, porque todos los meses o la administración paga por ti o tú pagas, por lo tanto, bueno, esto es un elemento más financiero, pero también está ahí, también les interesa, ¿no? Vale. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, esto es vamos a pasarla rápido, pero la mayor parte de estos fondos tienen estructuras muy complejas que pasan por varios países para terminar en un paraíso fiscal. A mí esto me parece especialmente grave cuando hay dinero público por medio. Esto sí que es una opinión, aquí no tenéis que compartir mi opinión. Yo intento siempre separar lo que son hechos objetivos y que puedo defender ante un tribunal si es necesario y lo que son mis opiniones, que nadie tiene que coincidir. A mí me parece que empresas que vienen y que reciben dinero público no pueden crear estructuras donde yo al final no sé quién es el dueño, porque van a terminar en un paraíso fiscal que yo no sé si la persona que está adjudicando una gestión de una residencia ha invertido en ese mismo fondo, y es prácticamente imposible, y que crean esas estructuras para, bueno, no pagar impuestos, porque básicamente lo hacen por eso, ¿no? En el libro analizo el esquema de DomusVi, porque era la empresa, bueno, y sigue siendo hegemónica en España, y para que os hagáis una idea, desde la empresa dueña de la residencia que sea en Madrid hasta la última de la cadena, creo que había en ese momento, ahora hay un par de ellos más, 10 niveles. O sea, la empresa que es dueña del edificio en Madrid de una residencia de DomusVi pertenece a otra empresa que en este caso está en Vigo. Mi familia soy de Vigo, yo me considero de Vigo, también hablo muy bien de Vigo, pero esta está allí, y no solo de las luces navideñas, que Abel Caballero me perdone, pero la que también, la central en España, bueno, España, Portugal y Latinoamérica está en Vigo, la empresa de Vigo, la dueña es una empresa en Francia, de la de Francia hay 3 niveles más en Francia, luego dan el salto a Luxemburgo, otros 2 o 3 niveles en Luxemburgo y luego termina en las Islas Jersey. Es fácil de entender que si alguien monta 10 empresas, con los abogados que implica, etcétera, etcétera, y el coste que tiene en 4 países, es porque va a ahorrar más dinero que lo que le cuesta eso, y lo ahorran en no pagar impuestos. Bien, vamos a la siguiente. El Estado ausente también le dedico, porque para mí es muy importante, dedico una parte, bueno, no solo en las conferencias, sino en el libro, muy importante, por lo siguiente, la administración, bueno, primero porque yo creo mucho en la política, en la buena política, y que la única forma que tenemos de mejorar la sociedad es organizar, pelear por las cosas que queremos, pelear por un Estado más justo, y por lo tanto, bueno, pues tenemos que exigirle al Estado las cosas que puede hacer, que las haga, ¿no? Entonces el Estado en la gestión de las residencias o en cualquier otra gestión de un servicio social puede hacer a priori 4 cosas. Puede gestionar el servicio, cosa que, como hemos visto en las residencias, ha desistido, no vamos a entrar en el por qué, pues sí, porque es más económico, etcétera, pero bueno, el hecho es que ha desistido. Pero hay otras 3 que no puede desistir de momento, por fortuna, que son legislar, digo de momento porque no hay, como en la Edad Media, legislaciones privadas dependiendo del gremio, sino que de momento, no hemos llegado ahí todavía, inspeccionar y sancionar. Estas son 3 funciones que tiene la administración y que, por lo tanto, podemos exigirle que las cumpla. En los 3 hay un agujero enorme. Y este agujero enorme de las 3 es el complemento perfecto para que quienes vienen a hacer negocio puedan hacer negocio. Si hubiese una legislación seria, por ejemplo, exigiendo unas ratios de personal potentes, bueno, obviamente temas de transparencia, etcétera, pero ya simplemente con las ratios de personal potentes, los fondos no vendrían, porque no podrían obtener unas rentabilidades del 15-20%, sino del 4 o el 5, y entonces ya no les interesa porque habría otros sectores donde pueden hacer más negocios. Por poner solo un ejemplo, he prometido terminar para la 1, entonces, entre otras cosas, porque la persona que está al mando creo que se tiene que ir a la 1. No voy a entrar, y como además luego no necesitamos para la presentación las preguntas, no voy a entrar en otros temas de la legislación, pero obviamente hay 1000 cosas que se pueden hacer y hay unas legislaciones muy obsoletas, están cambiando en algún caso, pero no como deberían. Inspeccionar. El modelo de inspección realmente no sirve, pero sobre todo es que no hay inspectores directamente suficientes.
Cuando llega la pandemia, en toda España hay poco más de 200 inspectores para, en aquel momento, 5.200 y pico residencias. Obviamente, si no hay inspectores, no hay inspección, no hace falta darle muchas más vueltas. Habría que cambiar también el modelo de inspección, pero bueno. Y luego, sancionar. Obviamente, las sanciones, cuando se detecten bueno, pues irregularidades, se detecte que hay bueno, pues violaciones, en algunos casos incluso yo creo que de derechos humanos claros, pero bueno, en el día a día de los cuidados, del personal que tienen que tener, etcétera, que haya sanciones ejemplarizantes. La inmensa mayoría de las sanciones no llegan a 6.000 euros. En el libro también están analizados por comunidad autónoma 6 años de sanciones. Hay comunidades autónomas donde directamente, Canarias, creo que en 6 años se pusieron 3 sanciones. Murcia y Extremadura, pues en torno a 6 sanciones en 6 años. O sea, tampoco existe. Y esto, aquí, nuestros políticos, en los que gobiernan, porque, como sabéis, esto es una competencia autonómica, son corresponsables. Si solucionásemos estos 3 elementos, si hubiese una legislación seria, si hubiese unas inspecciones serias y si hubiese un régimen sancionador serio, tendríamos solucionado el 80% del problema, ¿no? Y especialmente el problema con los fondos. Vale, la siguiente me la voy a saltar directamente porque está relacionado las 3 preguntas clave con cosas que hemos hablado, de si, en fin, es normal que vengan a hacer negocio fondos que luego ocultan su identidad en paraísos fiscales, etcétera. Como esto es más opinión de Manuel Rico, nos lo saltamos. Vamos a seguir con los hechos objetivos. Los pilares del negocio. Esto es fundamental entenderlo, porque entenderemos, después de 4 o 5 minutos entenderemos por qué las quejas que escuchamos de los familiares de residentes son siempre no hay personal y la alimentación es una porquería, ¿vale? Por eso es muy importante entender cómo funciona el negocio, porque cómo funciona el negocio, entender lo que piensan los gestores, ayuda a entender lo que ocurre, ¿no? En una residencia, en torno al 65% de los gastos deberían ser gastos de personal. Hay residencias controladas por fondos de inversión que no llegan ni al 50%. En personal ahorran doblemente. Uno, en el número de personas que están trabajando, las famosas ratios de personal, y otro en lo que les pagan a las personas que trabajan en las residencias. En cuanto a las ratios, que es un nombre feísimo, un concepto feísimo con lo que estamos hablando, pero se supone que ahora debería haber, ahora me refiero al año 2025, que debería haber una ratio de 0,33 de atención directa. ¿Esto qué significa? Significa 33 cuidadores de atención directa por cada 100 residentes. Eso es el 0,33. 33 de gestión directa por cada 100 residentes. Para que os hagáis una idea, en los modelos nórdicos que llevan 30 años o 40 como ejemplo, esta ratio está por encima de 1. O sea, tienen 3 veces más personal. También es verdad que con el fraude fiscal de España no montas un sistema del bienestar nórdico, claro, que hay que pagar impuestos, eso es otro debate, hay gente que sabe mucho más que yo de eso, pero para que nos hagamos una idea, en torno a 3 veces más en un modelo razonable. Y el segundo elemento donde ahorran costes, pasamos, es en lo que le pagan, en la jornada laboral. Aquí, como veis, distingo entre el conjunto de España, el convenio estatal, y Vizcaya y Guipúzcoa, porque me parece muy importante mencionarlo. Primero, porque la diferencia es muy importante. En España, pongo el salario base de una gerocultora, porque, como os he dicho, es la figura más relevante en una residencia. Está para ahora, para 2025, en 16.245 euros, son poco más de 1.000 euristas, y la jornada laboral en este año 1.772 horas, anual. En Vizcaya y Guipúzcoa, como veis, hay 200 horas menos y pues en torno a un 30-40% más de sueldo. ¿Esto por qué es? Porque durante años, las trabajadoras allí han hecho huelgas súper potentes, respaldadas, en el caso de Euskadi,
de Vizcaya y Guipúzcoa, porque las competencias son autonómicas, menos en Euskadi, en el País Vasco, son de cada territorio, ¿vale? En el caso de allí respaldadas por ELA, por el sindicato ELA, que ha trabajado este tema muy bien desde hace muchos años, y bueno, yo lo pongo como ejemplo de que no siempre, pero muchas veces pelear y luchar por los derechos laborales también ayuda, ¿no? Y tiene sus resultados. Vale, vamos a la siguiente. En torno al 65% deberían ser, como os he dicho, gastos de personal, y el siguiente gran gasto en una residencia es la alimentación. En torno al 10-12% debería ser la alimentación. Por lo tanto, si tú vienes a hacer negocio, realmente solo tienes, digamos que, dos sitios de donde recortar de verdad para hacer negocio: el personal, por eso van a los mínimos en personal, y en la alimentación, y por eso dan una comida tan mala, porque es ahí donde pueden recortar. Por eso entender cuáles son su modelo de negocio nos ayuda a entender qué problemas hay en las residencias. Es prácticamente imposible encontrar una residencia que gaste más de 6-7 euros en alimentación. En Madrid, hace poco fue noticia la última adjudicación en el que salían por 5 euros y poco al día, desayuno, comida, merienda, cena, con residentes que tienes que tener más de un menú porque muchos tienen necesidades de alimentación especiales, ¿no? Bueno, en fin, yo creo que deberían los que sacan estos concursos comer ellos esa comida durante varios meses y lo solucionaríamos por esa vía, ¿no? Vale. El yogur que valía 547.000 euros. Bueno, esto es un ejemplo muy gráfico, en parte es real, porque cuando estaba preparando el libro fue de una conversación con una gerocultora de una residencia de León. Entonces, vamos a suponer, para que entendamos el impacto que tienen en las cuentas de los grandes grupos, insisto que estoy hablando sobre todo de estos grandes grupos, estos fondos de inversión, una decisión que puede pasar desapercibida, ¿no? Que es quitar el yogur de la merienda, ¿vale? Si tú gestionas 15.000 plazas, ¿no? Hay algún gran grupo que ya está ahí, pero he puesto una cifra que nos sirva como ejemplo, sin más. O sea, un gran grupo que gestiona 15.000 plazas, 15.000 camas, por 365 días, ya he puesto que le cueste el yogur 10 céntimos, en fin, compran masivamente, que sea, pero cada uno puede hacer la operación que quiera. 365 días por esos 10 céntimos se está ahorrando 500.000 euros al año, con una decisión que probablemente ha pasado desapercibida, ¿no? Para estos grandes grupos, la capacidad de ahorrar dinero con recortes como este es brutal, y lo hacen porque necesitan el dinero para repagar a los inversores, para pagarse los excelentes sueldos que tienen los gestores que están en los fondos de inversión, no necesariamente el director de la residencia aquí, sino el gestor que está en Londres o en París. Y bueno, nada, quería poner eso a modelo de ejemplo sobre el impacto que puede tener. Y la última, sobre el modelo de negocio, que es muy, muy importante, lo mencionamos también casi al principio de todo, que son dos aspectos que también afectan al negocio y que afectaron de forma brutal en la pandemia, que es el tipo de centros. Las grandes empresas quieren centros cuanto más grandes mejor, y cuantas más habitaciones dobles mejor, porque más gente entra y por lo tanto más ingresos generó. Obviamente, esos dos aspectos a la hora de cuando llega la pandemia tuvieron un impacto negativo brutal. ¿Por qué? Porque en habitaciones dobles es más fácil contagiarse, obviamente, y porque cuanto más grande es el centro, más personal también entrando y saliendo, más personal en los espacios comunes y por lo tanto más capacidad de impacto. Volvemos a lo mismo, no es que lo diga yo, hay 4 estudios, además con 3 gobiernos diferentes, por cierto, Castilla y León, Cataluña, Euskadi y Navarra. En Castilla y León, gobierno del PP, en Euskadi, el gobierno del PNV, y en Navarra de los socialistas. El de Cataluña lo hicieron, no lo hizo el gobierno respectivo, sino diversos científicos, pero bueno, que analizan cuáles fueron las causas que mayor impacto tuvieron
en lo que ocurrió durante la pandemia de las residencias, y los 4 coinciden en que uno de los elementos centrales fue el tamaño de la residencia. Obviamente no en números absolutos, de todo va a haber siempre más en Andalucía que en La Rioja, sino en términos relativos. Os he puesto solo un dato para no marear, que es, en concreto este es de Castilla y León, el 45% de las plazas en esas residencias grandes, que se consideran más de 100, residencias con más de 100 plazas, 45% de las plazas tuvieron el 60% de los contagios. Se ve que el impacto fue mucho mayor. Madrid es la comunidad que tiene mayor número de grandes residencias. Pongo ahí el dato, 202 residencias con más de 100 plazas, 10 con más de 300 plazas, 9 con más de 400 plazas. Este señor trabaja en la mayor de Madrid, que es la Dr. González Bueno, tiene 602 plazas. Hay una en Canarias que tiene más, es la segunda de España en este caso, con más residencias. Y esto obedece no solo, en este caso, a el interés de los grandes grupos, a un tema empresarial, sino que parte de estas residencias son públicas que se construyeron en los años 80, y en aquella época había un concepto de las residencias como los grandes hospitales. Entonces, la Dr. González Bueno, Nuestra Señora del Carmen, etcétera, residencias públicas de Madrid, obedecen a ese elemento histórico. Han pasado muchos años y esto habría que cambiarlo por completo, ¿no? Vale. Me estoy acercando al final, espero, porque este señor si no me... No, pues digo, pues si no me... Vale. Bueno, pero también por vosotros, los que estáis aquí atendiendo también. El futuro de las residencias. Muchas veces, ya es la última parte, obviamente, el qué hacer, el modelo alternativo, si lo hay o no. En el año 2022, lo habréis escuchado, el gobierno, en este caso central, lo vendió como un modelo alternativo de residencias. Fue un acuerdo dentro del Consejo Interterritorial, pero que digamos que no es obligatorio, porque como las competencias son autonómicas, aunque también habréis oído decir 1000 veces que era Pablo Iglesias el responsable de las residencias, no, mentira, como son autonómicas, cada comunidad autónoma tiene que trasladar lo que se acordó allí a su legislación. Entonces, las comunidades autónomas lo van haciendo. La Comunidad de Madrid acaba de aprobar la orden, esa que figura ahí, del año orden 2680 del 24. Os he puesto ahí los elementos más destacados, ¿no? En ese Consejo Territorial, donde están todas las comunidades autónomas y el Gobierno central, se acordó que el máximo de plazas en una residencia fueran 120. En la orden que ha sacado la Comunidad de Madrid ha dicho que no, que 150, o sea, peor. Pero las dos tienen un problema, que es que esto solo se va a aplicar a las residencias de nueva construcción. O sea, han amnistiado a todas las que ya existen, con lo cual, pues, no digo que nos quedemos como estamos, pero desde luego el problema no lo solucionamos, porque si hay 5.200 en toda España, para cuando haya 5.200 nuevas, no es que estemos calvos todos los de aquí, sino todos los de aquí y las dos siguientes generaciones. O sea que, ¿está bien? Sí, pero con un agujero tan potente que... Unidades de convivencia, ¿esto qué es? Bueno, que si hay, digamos, que estén organizados en grupos, los residentes, de 15 personas como máximo, incluso que sus cuidadores fuesen los mismos, que estén elegidos con perfiles similares. Bueno, la Comunidad de Madrid ha dicho 15, no, 25, con lo cual, pues también, a peor, nos hemos cargado realmente el concepto de unidad de convivencia, pero también, incluso en el acuerdo del Consejo Territorial, excepción, la imposibilidad de reforma constructiva. Oiga, mire, es una broma, quiero decir, que si no puede cumplir este centro con las condiciones que consideramos necesarias para que estén bien cuidados, pues le tendrá usted que retirar la licencia. A lo mejor tiene derecho a una indemnización, pidan fondos europeos, que hay fondos europeos para 1000 cosas, y a mí para esto sí que me parecería razonable que a alguien se le den fondos para cambiar la construcción arquitectónicamente, para adaptarlo, pero que lo que no puede ser es, no, como el edificio no nos vale, se fastidian los residentes. Oiga, esto no es serio, ¿no? Tercer elemento, las habitaciones dobles o individuales, que a mí me parece, cuando yo empecé a analizar este tema, de lo más escandaloso. Yo no sé cuándo como sociedad consideramos que esto era aceptable, que una persona va a vivir a una residencia y pasa, en la mayor parte de los casos, a convivir con un extraño, que puede ser una persona maravillosa, pero de verdad nos gustaría a nosotros, con 65, 70 años, muchas veces con deterioro cognitivo, tener que compartir una habitación. Lo hemos aceptado tan tranquilamente como sociedad. En ese acuerdo, fijaos lo que dicen, porque claro, es que la mayoría son habitaciones dobles.
cuando no más, por ejemplo, en centros de las monjas, porque en esos hay incluso habitaciones de más de dos camas. Pero acuerdo que recomiendan el 65% individuales. La Comunidad de Madrid ha dicho, no, 65% es mucho, el 50% ha rebajado. Y digo, pero el 50% ¿por qué? Quiero decir, las únicas habitaciones dobles deberían ser para parejas o cuando hay una razón médica que lo justifique. El médico puede decir, bueno, esta persona está mejor acompañada por los motivos que sea de salud y por lo tanto está justificado. Todos los demás deberían de tener derecho a una habitación individual. Es un tema, para mí, absolutamente indiscutible. Bueno, y las ratios de personal, ya lo he mencionado antes, lo que se dice es el 0,50, o sea, 51 personas por cada 100 residentes para el año 2030. En lo que ha sacado la Comunidad de Madrid son 45 en las residencias de más de 50 plazas, 37 en las de menos, pero aún así queda lejos. Aquí la Comunidad de Madrid es donde menos se desvía, pero queda lejos de lo que sería óptimo. El futuro de las residencias me lo voy a saltar todo, porque el futuro, como hemos ido hablando, es básicamente pues lo contrario de todo lo que hemos criticado. Eso es lo que hay que hacer. Ese es el modelo alternativo que está ahí. Entonces, vamos hasta la 28, seguimos. Bueno, quien tenga interés, ya digo, ahí está. Vamos a la siguiente, aquí, que es el qué hacer, ¿no? Esto es una pregunta, como estoy en un sitio, en un local de Izquierda Unida, esto es una pregunta clásica leninista, que es qué hacer, pero que a mí me parece simple y fácil de responder. Bueno, fácil de responder no. Simple y que hay que responder siempre en casi todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y entonces, esto vuelve a ser mi opinión y nadie tiene que compartirla, pero yo creo que en la medida de lo posible tenemos que unirnos y presionar. Quiero decir, hay que presionar en el ámbito político para que realmente consigamos unas residencias donde las personas estén mejor cuidadas. A ver, todo se politiza y en nuestra sociedad cada vez más. Yo entiendo que podemos tener conceptos diferentes los ciudadanos sobre el papel que debe desempeñar las empresas privadas en nuestra sociedad o no, pero realmente que no sea posible estar de acuerdo en unos elementos básicos sobre lo que es unos cuidados dignos para personas mayores, a mí me parece tremendo. Hay en este caso, con lo que ocurrió durante la pandemia, un elemento añadido de injusticia generacional brutal, ¿no? Porque es la generación que montó el estado de bienestar realmente, ¿no? Entonces, que los que pelearon, lucharon y consiguieron traer el estado de bienestar, sea a los que les falló el estado de bienestar, a ver, que sería injusto con cualquier generación, pero hay un elemento añadido de injusticia histórica, ¿no? Bueno, yo creo que hay que pelear en el ámbito político, en esos tres, para conseguir legislaciones que realmente, tanto en la legislación como en inspección como en sanciones, esos tres ámbitos, que se avance en la dirección adecuada. Yo personalmente creo que también tiene que haber muchas más plazas de gestión pública. Yo creo que una primera elección en la Tierra de la Libertad, que sabéis que es donde vivimos, es la Tierra de la Libertad, pero también en otras comunidades autónomas, la primera libertad y la primera elección de un residente debería ser poder elegir entre pública y privada, gestión pública y privada. Esa debería ser la primera libertad. Pero bueno, avanzar en el ámbito político, avanzar en el ámbito sindical. Yo creo que aquí hay un modelo, que es lo que se ha hecho en Vizcaya y Guipúzcoa. Yo, obviamente, tengo amigos y conocidos en sindicatos, les digo claramente lo que opino y creo que se están haciendo cosas mejor, pero que en este ámbito concreto tienen muchísimo para poder avanzar. El ámbito de residencias y sus familiares, sería muy importante establecer consejos de residentes y potenciar las asociaciones de familiares. Consejos de residentes, por ejemplo, en Madrid están contemplados en la ley, pero luego en la práctica no existen o son inoperativos, pero esto sería como los consejos de las asociaciones de padres en el ámbito escolar, sería introducir a la sociedad en las residencias y por lo tanto avanzar hacia la transparencia. Las asociaciones de familiares hacen un trabajo encomiable, yo creo que de lo más digno que hay en este momento, junto con otros, obviamente, pero entonces yo os animo a ayudarles en la medida en que podáis y consideréis. Y bueno, yo creo que en el ámbito judicial, no tanto lo más vistoso, entre comillas, suele ser el tema penal, pero yo creo que en el ámbito contencioso administrativo, es decir, cuando alguien presenta un recurso contra la administración,
que ahí se pueden avanzar. Por ejemplo, yo creo que se podría pelear para que el tema de las habitaciones dobles, la justicia terminando diciendo que eso atenta contra el derecho a la intimidad de las personas mayores, y otros elementos que, bueno, la vía contenciosa es la más desconocida en nuestro ordenamiento jurídico, porque lo que sale en prensa es han imputado a X o a Y, pero es un ámbito donde también se podría apelar, y sobre todo que como la situación en muchos casos está tan mal o es tan mejorable, creo que hay que pelear en todos los ámbitos, ponernos de acuerdo y, bueno, pues eso, para conseguir el objetivo, que creo que es claro y obvio y sencillo, que es que mañana, a ser posible, y si no pasado mañana, las personas que viven en residencias tengan mejores cuidados. Y la última diapositiva, ahí está mi dirección de correo por si alguien quiere escribirme, y muchísimas gracias.